Muy buen día, tengan todos. En el marco de la cuarta conferencia de la Red de Centros Claxo Venezuela, le damos la más cordial bienvenida a la mesa de trabajo denominada Imaginarios y Realidades, la vida de las y los venezolanos en el contexto de la pandemia. Mi nombre es Marilda Rivero, profesional de investigación del Centro de Estudios de la Ciencia, un centro miembro de la Red Claxo y co-coordinadora de esta mesa de trabajo. En esta oportunidad les estaré acompañando en la presentación de 4 investigaciones desarrolladas en el marco del Consejo Científico y Tecnológico, en alianza con distintas instituciones e investigadoras e investigadores de distintos colectivos de investigación y acción, bajo la coordinación general del secretario de Ciencia y Tecnología de la Gobernación de Miranda, Leonel Párica. Como todos sabemos, la pandemia ocasionada por el SARS-CoV-2 ha significado un quiebre en la normalidad para la mayoría de las personas, en especial para todas las venezolanas y venezolanos, agudizando las condiciones de riesgo y vulnerabilidades, no solamente biológicas, sino psicosociales para la población venezolana. Las medidas que ha adoptado el gobierno venezolano para atender la pandemia ha estado caracterizada por un conjunto de condiciones materiales y psicológicas que influyen de manera importante en la percepción y formas de adaptación, así como de actuación de diferentes grupos sociales. En ese sentido, nos hemos preguntado qué imaginarios y subjetividades han irrumpido en las personas en este contexto, cuál es la importancia de estudiarlos y conocerlos, y es por ello que en el marco del Consejo Científico Tecnológico del Gobierno Bolivariano de Miranda, en alianza con estas instituciones, nos propusimos, o se ha propuesto conocer cuáles han sido estos imaginarios relacionados con el contexto de la pandemia, identificando sus percepciones, sus expectativas y también las transformaciones y las situaciones que han generado y que han derivado en una serie de recomendaciones de importancia para mejorar el abordaje de una forma mucho más empática y viable. En ese sentido, esta mesa presentará 4 ponencias relacionadas con los imaginarios que nos muestran un panorama mucho más complejo de esta situación sobre cuál es el contexto actual que están viviendo cada una de las venezolanas y los venezolanos en el estado Miranda. 2 de estas investigaciones van a relatar cuáles son las percepciones acerca del COVID-19 y sus impactos de manera diferenciada en los sectores populares, pero también en las clases medias del municipio Sucre en el estado Miranda en particular. Una tercera investigación nos va a hablar sobre las percepciones y expectativas con respecto al proceso de retorno de los connacionales al territorio del estado Miranda. Y por último, estaremos haciendo de manera complementaria, presentando un estudio que se realizó en el año 2019 que relata cuál fue el fenómeno que ha ocurrido en torno al tema del odio como una construcción social y sus potenciales efectos en las relaciones de convivencia que tienen, que afectan y que influyen en las relaciones de comunidad, con el objeto de ofrecer un marco mucho más complejo y mucho más integrado sobre los imaginarios preexistentes al contexto actual de la pandemia. Sin más que agregar, a continuación vamos a presentar el primer trabajo, cuyo equipo de trabajo ha estado bajo la coordinación general de la línea por Antonio González Plesma, con la participación de distintas investigadoras e investigadores, entre ellos Amailín Riveros, Ana Barrios, Berta Barrios, Fernando Giuliani, Maurín Riveros y mi persona, Marilda Rivero. Esta presentación se denomina Percepciones, retos y propuestas sobre la pandemia en sectores populares y estará a cargo bajo la dirección en esta oportunidad de la compañera Berta Barrios, quien es psicóloga educativa, docente e investigadora de la Universidad Nacional Abierta. Sin más que agregar, Berta, tienes la palabra. Bien, un saludo a todas y todos los presentes en este evento. Como dijo Marilda, voy a exponer los resultados de un estudio denominado Percepciones, retos y propuestas sobre la pandemia en sectores populares. El propósito de este estudio se centró en conocer la percepción de la población de sectores populares con respecto al virus COVID-19,
sus efectos y modos de vivir este tiempo de pandemia. Cabe destacar que este estudio se llevó a cabo en la primera quincena del mes de julio, es decir, a 4 meses de decretada la medida de cuarentena social en nuestro país. Para ese momento surgió la inquietud de conocer cómo estaba viviendo la gente esta situación novedosa de la cuarentena social, cuál era la percepción de riesgo que se tenía sobre la pandemia y cómo estaban comprendiendo y cumpliendo las medidas de prevención. Esta investigación la llevamos a cabo de manera remota. Nosotros recogimos información a través de entrevistas telefónicas realizadas a lideresas y a líderes comunitarios pertenecientes a 3 parroquias del municipio Sucre del estado Miranda. Estas parroquias fueron La Dolorita, Caucahuita y Petare, que consideramos eran parroquias que presentan condiciones de mucha vulnerabilidad. Se realizaron un total de 18 entrevistas a 16 mujeres y 2 hombres. La información recogida en las entrevistas se analizó con base a 4 categorías que voy a describir ahora y que para caracterizar pues las percepciones de los sectores populares. La primera de estas categorías es la percepción del COVID-19 en la comunidad. Nosotros encontramos que esa percepción en los sectores populares está marcada por el escepticismo acerca de la existencia del virus y por una visión concreta de la realidad. Este escepticismo puede explicarse en parte por la situación de polarización política y el rol que jugaban los medios de comunicación. Durante los primeros días del estado de alarma y de las medidas de cuarentena, la gente percibía el virus como algo irreal y lo asociaban a un tema político, reforzado un poco por el discurso negacionista de ciertos sectores de la oposición que en ese momento posicionaron la idea de que la cuarentena era una estrategia de control sobre la población, particularmente por la escasez muy aguda de gasolina que se vivió en los meses de abril y mayo. Pero también los medios de comunicación mostraban la realidad de la pandemia en otros países y presentaban imágenes de numerosos casos de contagio y de fallecimiento. Y eso reforzaba la percepción de que acá en Venezuela no estaba pasando nada o que al menos la situación no era tan grave como sucedía en esas otras realidades. Pero esta percepción de escepticismo da un giro al presentarse casos de contagio en las comunidades. Entonces, esto ya es una prueba palpable que adquiere un peso muy importante en la convicción sobre la existencia del virus y que a su vez hace mover ese nivel de conciencia y las conductas de cuidado y protección, tanto individuales como colectivas. Aun cuando la gente tiene la información sobre el peligro de la pandemia, esta percepción de riesgo también está permeada por el aspecto cultural, que determina al ser humano y a su forma de comportarse. Lo que quiero decir es que las prácticas culturales del barrio y del urbanismo, como sucedería en cualquier otro contexto social, conviven con la pandemia y con las medidas de prevención. Y estas medidas están involucrando cambios en hábitos de salud y en la forma de relacionarse con el otro que no son fáciles de asumir. Y se refleja claramente en la vida cotidiana del barrio, que se hace mucho más en los espacios abiertos, en esquinas, en el frente de las casas, en las canchas, en la propia entrada del barrio. Incluso la pandemia ha afectado la vida laboral de buena parte de la población que vive en las zonas populares y la situación económica que obliga a las personas a abastecerse diariamente de alimentos también hace que el temor a enfermarse quede pues en último lugar. Otra de las categorías fue la cotidianidad en el marco de la pandemia COVID-19. La vida cotidiana en medio de esta pandemia entonces se mueve entre el acatar las medidas de prevención y los problemas críticos que hay en los espacios del barrio y el urbanismo. En un primer momento, cuando se decreta la cuarentena por primera vez, o el primer decreto de cuarentena, las personas acataron de forma mayoritaria las medidas preventivas y las normas sanitarias. Pero con el pasar del tiempo se fue produciendo un relajamiento. Y ese concepto del 7+7, aunque se comprende, no parece marcar mayor diferencia en el comportamiento de la población en los periodos de cuarentena y los periodos de flexibilización. Y pensamos que esto se debe en principio a la situación económica, que es la que
hace que por necesidad la gente salga a la calle para buscar alimentos, para generar ingresos, puesto que la gran mayoría de los sectores populares depende del trabajo diario, pues. Entonces, esa necesidad de resolver la situación económica supera la percepción de riesgo y actúa como un obstáculo para acatar las medidas preventivas y las normas sanitarias. A ese relajamiento también se le une un desgaste lógico, pues producto de una cuarentena inicial que se prolongó y que se sigue prolongando durante un tiempo considerable. Y esta condición de desgaste es esperable para cualquier contexto, creemos nosotros, pero mucho más aún para las familias y comunidades populares porque las condiciones materiales son más críticas, pues más difíciles. Además, de este acatamiento de las normas de prevención, la vida cotidiana se mueve también entre los problemas y situaciones críticas que forman parte de la vida en las comunidades. Estos problemas están referidos al alto costo de la comida, a la falta de trabajo, a la necesidad de generar ingresos, las fallas y carencias graves en el sistema de transporte y de servicios básicos como de agua, gas y electricidad, y otros problemas más específicos de cada comunidad, por ejemplo, la falta de alumbrado, tuberías de aguas negras dañadas, inseguridad. Queremos decir que esos problemas ya existían antes de la pandemia, pero al no tener una solución, la vida cotidiana de la gente se torna en una experiencia bastante aversiva, donde, bueno, los esfuerzos y la energía de la gente se concentran en una lucha por la sobrevivencia, pues. Y en medio de un contexto como este, luce muy difícil que las personas puedan ponderar en una forma realista la percepción del riesgo de contagio, cuando tienen que afrontar a diario una realidad concreta que presiona y que empuja permanentemente hacia sobrevivir, pues. La otra categoría fue la percepción hacia las actuaciones del poder popular. En términos generales, se puede decir que la percepción de la gente hacia el poder popular es altamente positiva. Las organizaciones populares han asumido un rol protagónico en el marco de la gestión de la pandemia. Y eso se debe a la experiencia y a la metodología que ellos han realizado dentro de sus comunidades y que les permite conocer la realidad concreta del territorio en el que se mueven. La experiencia se asienta entonces en esa organización territorial del barrio y abarca recorridos casa por casa junto al personal médico, información a la comunidad por medio de charlas, carteles, conversaciones puerta a puerta, la entrega de las cajas CLAP y el funcionamiento en las comunidades también de una sala situacional para atender el tema de la pandemia. También se destaca que a pesar de toda esta actuación del poder popular, ellos tienen también un límite, pues, particularmente en lo que se refiere a la gestión y a la solución del funcionamiento de los servicios públicos, que depende básicamente de las instituciones y no de su gestión. La última categoría que analizamos, derivada de la información que se recogió, fue la gestión gubernamental frente a la pandemia. Los resultados muestran aspectos positivos y aspectos negativos. Dentro de los aspectos positivos de las percepciones, las personas reconocen y destacan los aciertos del gobierno nacional y regional en el manejo de la pandemia. Muy especialmente lo que tiene que ver con la actuación temprana para evitar la propagación del virus. También reconoce el esfuerzo que hace el gobierno por brindar apoyo mediante el sistema de protección de bonos y la ayuda con los alimentos a través de los CLAP. Dentro de los aspectos negativos atribuidos a la gestión gubernamental, destaca la percepción hacia el incumplimiento de ofertas, de promesas y de compromisos que se tenían previamente con las comunidades. Y también la merma de productos y de tiempo de entrega de las cajas de comida. Las cajas están llegando muy tarde y con menos productos. A esto se le une otra variedad de problemas referidos a situaciones específicas de cada comunidad. Todo ello tributa a una percepción anticipada sobre el riesgo electoral que implican las próximas elecciones en caso de que estas percepciones no cambien o no se modifiquen. También surgió la percepción de un pueblo chavista que resiste y se mantiene en combate
frente a unas instituciones y equipos institucionales que no siempre se conectan ni hacen empatía con el sufrimiento de la gente en medio de este contexto tan complejo. De toda esta información, de todo este análisis, derivamos algunas recomendaciones y voy a mencionar algunas de ellas. Una de las recomendaciones es replantear las estrategias comunicacionales para estimular y renovar la percepción del riesgo. Para ello se recomienda abordar con mucho cuidado la dimensión emocional de la percepción, es decir, mostrar y exponer testimonios reales sobre la experiencia de contagio, su tratamiento y su recuperación, tanto en condiciones de aislamiento hospitalario como de aislamiento residencial. Otra recomendación que resulta obvia es que se deben solucionar los problemas más graves que las personas plantean en este estudio relacionado con el funcionamiento de los servicios públicos y también con la mejora de los módulos de barrio adentro, que fue algo que la gente señaló. Una sugerencia desde la gestión gubernamental es que la línea discursiva en torno a la pandemia se construya a partir de una relación empática con la cotidianidad. La estrategia comunicacional debe establecer una conexión real que comprenda las dificultades de la gente y sus necesidades y que también resalte los esfuerzos concretos que el gobierno hace para atenderlas. Incluso esta estrategia comunicacional podría reconocer cuáles son los errores de la gestión, las dificultades que impone el momento y los deseos de rectificar en donde sea necesario. Por último, una recomendación dirigida hacia el poder popular sería destacar, visibilizar y reforzar en esa comunicación el papel importantísimo y extraordinario que están jugando los líderes y lideresas de las comunidades en la batalla diaria por la solución de los problemas de la gente y también desarrollar estrategias de apoyo que les permitan aumentar su capacidad de acción y su impacto en las comunidades. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Berta. A continuación, vamos a ver la segunda presentación, que es en cierta forma, es una continuación de esta primera investigación, también denominada Percepciones, Retos y Propuestas sobre la pandemia, pero en esta oportunidad está destinada a abordar los sectores de clase media. En este equipo, también bajo la coordinación general de Antonio González Plesman, nos encontramos también con la participación del mismo equipo de trabajo, entre ellos Amairil Riveros, Ana Barrios, Berta Barrios, Fernando Giuliani, Maurín Riveros y mi persona, Marilda Rivero. Y sin más que agregar, les voy a dejar entonces a cargo de Fernando Giuliani, quien nos va a presentar esta investigación. Él es psicólogo social, magíster en psicología social, docente universitario, con experiencia amplia en asesoría y consultoría en materia de políticas públicas en el área sociocomunitaria. Ha participado activamente en equipos de investigación en distintas áreas, entre ellas especiales sobre los imaginarios y las representaciones sociales, en los procesos psicosociales comunitarios y en el trabajo de operaciones psicológicas en el marco de la guerra multidimensional. Sin más que agregar, entonces, Fernando, tienes la palabra. Muchas gracias. Bueno, saludo a todos los que participan en este encuentro. Me permiten que voy a compartir pantalla. Déjenme abrir aquí la presentación. Tengo algunos problemitas aquí. Ya voy. Bien, no sé por qué no me aparece la... Tengo la pantalla aquí.
no sé. Bueno, en este estudio, que es una continuación de lo que ya planteamos acerca de las percepciones de los sectores populares, es un estudio realizado también durante el mes de julio-agosto. Nos centramos en los sectores de clase media. Vamos a avanzar hacia la lámina siguiente. Esto se centró, tuvo como objetivo conocer la percepción de la población de sectores de clase media del municipio Baruta con respecto al COVID-19, así como sus efectos y modos de vivir este tiempo de la pandemia. Y también el objetivo estuvo, uno de los grandes propósitos, centrado en obtener información sistematizada que permitiera conocer, digamos, como a partir de la experiencia directa, de la percepción directa de los pobladores, obtener información sistematizada que sirva de insumo para mejorar la gestión en los territorios de lo que son los sectores. Avanzamos a la próxima lámina. Bueno, se realizaron 13 entrevistas, 6 mujeres y 7 hombres, semiestructuradas. Las áreas y temas, esto se hizo también telefónicamente, obviamente. Las áreas y temas abordadas, la percepción de riesgo hacia el COVID-19, percepciones y valoraciones hacia los periodos de cuarentena y flexibilización. Comenzaba en aquel momento ya a plantearse lo que después se transformó en primero 7x7, después 7+7, etc. Cuál era el apego en general a las normas sanitarias, las experiencias de la gente ante los efectos de la pandemia en la vida cotidiana, y percepciones y valoraciones hacia la gestión gubernamental frente a la pandemia. Fue un sistema de categoría bastante similar al que se utilizó o al que surgió en el estudio de los sectores populares. Bueno, nuevamente fue en los sectores Baruta, Atillo y Chacao, todos los cuales forman parte del Estado Bolivariano de Miranda, y ahí se utilizó también del mismo modo el análisis de contenido. Vamos a la próxima. Bueno, en cuanto a los resultados, primero, la percepción del COVID-19 en estos sectores. Primero, igualmente coincide, pero de manera más acentuada, fue aquí, una percepción de poca credibilidad. Realmente había una percepción de incredulidad y descrédito. Es bueno decir de una vez que toda la percepción, prácticamente todos los resultados obtenidos en este estudio en los sectores medios, está asignado, está marcado por el posicionamiento político. Es decir, es un posicionamiento político de rechazo casi total hacia todo lo que es la gestión gubernamental. Y bueno, y a partir de allí, entonces, evidentemente, toda la gestión de la pandemia y todo lo que tuviera que ver con la pandemia pasa también por ese tamiz de oposición política, ¿no? También hubo una evolución hacia una percepción de credibilidad y certeza, porque ciertamente, al igual que pasó en los sectores populares, a medida que se fue mostrando y a medida que fueron apareciendo casos cercanos incluso, pero que además los medios también mostraban, la forma como se estaba presentando en otros países, cómo fue pasando el epicentro también de Europa después hacia Estados Unidos y se fue situando también aquí en América. Bueno, eso también debió haber impactado y efectivamente la percepción comenzó ya a tener una mayor credibilidad. Pero al comienzo era de mucha incredulidad, sobre todo estaba muy asociado con el problema de la gasolina, entonces se decía que eso era una maniobra del gobierno como para poner una cortina de humo. Bueno, de todas maneras, aún sigue siendo de todas formas baja, ¿no? La percepción
hacia la posibilidad del contagio. Bueno, aquí habían percepciones realmente diferenciadas. Había quien planteaba que la posibilidad de contagio era muy baja, esto además estaba muy asociado con las personas que tenían la posición más radical de descrédito. Había quien sí argumentaba que la posibilidad de contagio era realmente alta, y había quienes, aún considerando que había una considerable posibilidad de contagio, pensaban que se podían neutralizar, es decir, no necesariamente, porque había muchos que pensaban en la posibilidad de contagio alto, que era como inevitable, es decir, era una percepción que se acompañaba de un argumento que dice, bueno, es cuestión de tiempo, todos nos vamos a contagiar. Bueno, vamos a la próxima lámina. Otro elemento dentro de la percepción hacia el COVID que se exploró, cuánto consideraba la gente o considera la gente que va a durar, por ejemplo, la pandemia. Bueno, la percepción predominante es que es un largo plazo. La verdad es que nadie consideraba que esto iba a ser algo corto. En aquellos momentos, cuando hablábamos de largo, bueno, ahora ya estamos prácticamente a un paso de diciembre, pero un poco lo que había en el entorno de una posibilidad de fecha era que iba a pasar, iba a llegar, digamos, hacia fin de año y posiblemente pasar hacia los primeros meses del año 2021. Pero era coincidente en que había la percepción en que había que esperar un tiempo largo para esto. Se identificaron algunos indicios incipientes, no podíamos, porque además esto es un estudio cualitativo, de manera que nosotros no podemos anticipar una hipótesis en cuanto a esto, pero aparecieron algunos indicios incipientes de un asunto de estigmatización, es decir, algún tipo de temor en que, por ejemplo, en el sector donde la gente vivía, se instalara allí algún centro de atención, es decir, un rechazo hacia que allí llegara gente que estuviera infectada. Esto estuvo acompañado de alguna manera también con el retorno que había de compatriotas que volvían, sobre todo por la frontera con Colombia, y bueno, yo creo que todo eso estuvo allí presente y probablemente esté presente con la tendencia a la estigmatización que tiene toda epidemia, ¿no? Pero como decimos, apenas fueron unos indicios incipientes. Eso de todas maneras es algo a lo cual hay que prestarle atención. Avanzamos a la próxima lámina, por favor. Bueno, esta zona, vamos a continuar para no hacerlo muy largo, pero aquí hay algunos verbatim, ¿no? En todo caso, bueno, la presentación puede quedar a la disposición de quien la quiera y aquí hay algunos verbatim. Pero vamos a continuar para no detenernos más no llevarnos más tiempo del previsto. Bueno, en cuanto al cumplimiento y apego a las medidas preventivas, todos los entrevistados manejaban muy bien y conocían muy bien las medidas. Aquí hay un elemento que diríamos que es como ambivalente o paradójico, porque la fuente que posicionó y que informó y que, digamos, más insistió y desde el punto de vista comunicacional fue la que llevó adelante todo el proceso, es la fuente gubernamental y la fuente institucional. Y bueno, es de alguna manera ambivalente que ante la falta de credibilidad de la pandemia, sin embargo, había un manejo muy apropiado de todas las medidas. Realmente eso no tuvo fisura. Prácticamente todos los entrevistados y entrevistadas manejaban perfectamente cuáles eran las medidas y el por qué. Por eso decimos que eso de alguna manera es ambivalente. El método del 7+7 lo conocían también adecuadamente. Para muchos no había mayor diferencia, ya lo explicaron en la presentación del estudio que se hizo en los sectores populares. Obviamente para mucha gente que debía salir para conseguir alimentos y sobre todo para generar ingresos, bueno, el método en sí no es tan tajante, ¿no? La diferencia entre una semana de cuarentena radical y una semana de flexibilización no es tan tajante. Sin embargo, aunque no hay mayor diferencia, la hay. Entonces, luego eso habría que estudiarlo, digamos, ya de alguna manera que permitiera cuantificarlo, ¿no? Pero la gente en la semana de radicalización, o digamos que la diferencia parecieran establecerla más bien a que lo consideran, pues, y tratan más bien
de salir o dejar las gestiones en la semana de flexibilización y no la de cuarentena. Vamos a la próxima lámina, por favor. Bueno, continuamos porque aquí también lo que hay son verbatim, que no los vamos a leer para no avanzar, para poder avanzar mejor en la presentación. Continuamos a la próxima también, porque este es otro verbatim. Bueno, la vida cotidiana en el marco de la pandemia del COVID-19 está marcada indudablemente por el problema económico. Es decir, junto con el tema de la pandemia, el problema económico, básicamente el problema de los altos precios sin control y bajos ingresos unidos. Esto es una combinación realmente muy aguda. Los altos precios sin control y bueno, la falta y los bajos ingresos, ¿no? Junto con la falta de control ante los precios, fue recurrente también la sensación de abuso ante los comerciantes, ¿no? Un abuso frente al cual la gente siente altísimos niveles de vulnerabilidad, siente que no hay forma de protegerse ante eso, que no hay posibilidad. Es decir, como la autoridad no controla el problema de los precios, pero además algo así como que cada comerciante establece los precios y bueno, y el consumidor no tiene a dónde quejarse, no tiene a dónde buscar una acción ni puede hacer absolutamente nada. Esa es la sensación de vulnerabilidad. A lo que se suma un silencio comunicacional, que la gente lo marcó como que está ausente en el discurso y en la comunicación institucional, en la comunicación, en todo, inclusive en la comunicación que hay de las autoridades en la gestión de la pandemia y en la situación general, no se hace ningún tipo de empatía. Esto también ya había sido mencionado en el caso de los sectores populares. Otro elemento, por supuesto, aunado a esto, una urgencia por generar ingresos, pero también hay obstáculos para lograrlo. Las restricciones propias de la pandemia, y aquí subrayaron cómo, sobre todo en el municipio de Baruta, hay abuso por parte de las autoridades, sobre todo policiales, en términos de que, bueno, de alguna manera lo que dicen los entrevistados es que las autoridades policiales digamos que coaccionan de alguna manera a los comerciantes para dejarlos trabajar en un horario más extendido que el que permiten, etcétera, etcétera. Avanzamos a la próxima lámina. Fallas en los servicios públicos, este es un elemento marcado también. Fundamentalmente el agua fue el más marcado, la electricidad, también el transporte y por último, algunos también se refirieron a Internet. Un detalle que salió en este estudio, personas de la tercera edad que, según decían entrevistados y entrevistadas, estaban en estado de soledad. Refieren que son casos de familias de hijos que han emigrado, pero resulta que estas personas han quedado en estado de soledad y muestran un alto nivel de vulnerabilidad. Avanzamos a la próxima, por favor. Bueno, estas son verbatim, vamos a seguir para ir ya hacia la parte final. Bueno, la otra categoría también se exploró, la percepción hacia la gestión gubernamental, la cual obviamente en estos contextos está absolutamente marcado por la polarización política. Sin embargo, se reconoce la forma, como los aspectos positivos, la forma oportuna y eficiente como asumió la gestión de la pandemia el gobierno, los operativos casa por casa, trabajos conjuntos entre equipos de gobierno y sectores opositores. Esto se remarcó mucho también en el municipio de Baruta, el trabajo que se ha hecho desde la gobernación con la alcaldía y con sectores que son típicamente opositores, pero se trabajó de una manera bastante armónica y ellos lo destacaron. Y el trabajo también conjunto con las organizaciones del Poder Popular. Bueno, en cuanto a los aspectos negativos, lo que ya estaba anticipado, ¿no? El déficit de los servicios públicos, las prácticas discrecionales y corruptas de cuerpos policiales y la falta de empatía con los problemas de la gente, que esto se lo atribuyen, obviamente, también a la gestión gubernamental. Avanzamos a la próxima. Seguimos para avanzar. Bueno, los comentarios finales. La postura política es un factor determinante
determinante en estos sectores. La situación económica pesa de verdad también de una manera decisiva, al igual que el déficit de los servicios públicos. Es decir, la pandemia implica un conjunto de restricciones, pero que lógicamente lo económico y la falla en los servicios públicos tiene ahí un peso realmente determinante, ¿no? Ahora, hay diferencias en cuanto a la atribución causal, porque algunos entrevistados, muy pocos, pero algunos podían plantear que el problema tiene que ver con el bloqueo, pero para la mayoría en los sectores el problema tiene que ver con la mala gestión y lo que le atribuyen a todo lo que sea gobierno y lo que sea chavismo. Es necesario generar condiciones de diálogo social y empático. Esta es la misma conclusión que había también en los sectores populares. Es necesario introducir en el discurso una empatía con la realidad concreta que vive la gente, tanto en la situación económica como por el problema de los servicios públicos, que en definitiva es lo que marca la pauta en la vida cotidiana. Ha habido una transición en la percepción de la pandemia en el tiempo, es decir, es notorio que ahora hay más credibilidad, a pesar de que aún permanecen ciertos niveles de incredulidad, pero ha madurado esa percepción. Y bueno, es necesario gestionar lo coyuntural, sigue siendo todavía una gestión dentro de la pandemia, pero hay que caminar hacia un tiempo post-pandemia, es una disputa que hay que hacer en esa agenda, bueno, en un marco político como el que vivimos, de cara a este proceso electoral de diciembre, altamente, obviamente, necesario y recomendable revisar muy bien todos estos detalles, porque son elementos que están, insistimos, en la vida cotidiana de la gente y no aparecen muchas veces dibujados en el fervor de una confrontación política o de un acto electoral, pero están allí y creemos que hay que prestarle máxima atención. Bueno, gracias por su atención, gracias por darnos el apoyo en el manejo de las láminas. Esto es lo que teníamos preparado para exponer sobre esta investigación. Muchísimas gracias, Fernando. A continuación, vamos a ver otras de las investigaciones que se enmarcan en otra de las líneas de investigación que se lleva a cabo en el Consejo Científico y Tecnológico de la Gobernación del Gobierno Bolivariano de Miranda, que tiene que ver con todo el tema migratorio. Forma parte de una investigación bastante amplia y en esta oportunidad cuenta con la participación de Luis Ernesto Nava y Daimar Martes, sobre el tema migración y retorno de la población venezolana en el contexto de la pandemia del COVID-19. Esta presentación estará el día de hoy a cargo del compañero Luis Ernesto Navas, quien es sociólogo de la Universidad Central de Venezuela, máster universitario en investigación en sociología aplicada de la Universidad Autónoma de Barcelona y doctorando en ciencias sociales en la Universidad Central de Venezuela. Actualmente, Luis Ernesto se desempeña como investigador del Grupo Sures y es presidente de la organización de la organización social Red Ciega. Su línea de investigación es la relación entre las tecnologías de la información y la discapacidad, y más recientemente viene investigando sobre el tema de las migraciones venezolanas. A continuación, entonces, le vamos a dar la palabra al compañero Luis Ernesto, quien en esta oportunidad nos va a presentar, como ya les dije, migración y retorno de la población venezolana, en una investigación del colectivo del Grupo Sures. A continuación, tienes la palabra, Luis. Sí, bueno, muchas gracias. No sé si se me ve y se me escucha bien. Perfecto. Bueno, en primer lugar, bueno, agradecido por esta oportunidad y un saludo a todas las personas participantes en este evento. Nuestra participación como Grupo Sures está basada en una serie de investigaciones relacionadas con el tema de la migración, y como se cruzó el tema de la COVID-19 para este año 2020, pues simplemente tenemos una serie, digamos, de entregas de investigaciones relacionadas con migraciones y COVID-19,
digamos, en tres miradas diferentes. Una primera mirada sería digamos, esa reconstrucción del proceso de retorno desde los países de destino migratorio, fundamentalmente de países de Sudamérica. Una segunda parte sería ya la recepción de los migrantes en Venezuela y su efecto, digamos, en la penetración del COVID-19 en el país, en el territorio nacional. Y una tercera mirada sería una investigación más de corte, digamos, una encuesta, un cuestionario aplicado a las personas que estaban cumpliendo cuarentena en hoteles en el estado Miranda, que logró pasar el cuestionario a 266 personas, a partir de los cuales se pudo obtener un perfil y algunos datos que algunos compartiré aquí y otros, bueno, ya estarán disponibles en el tercer informe de investigación que tenemos planteado para una próxima publicación. Es importante señalar que esta investigación tiene unos componentes que son hemerográficos, bibliográficos y unos componentes que son eminentemente, digamos, de campo. Hay, digamos, una revisión de abundante información hemerográfica, de información jurídica, de informes de organismos multilaterales, de otros países, etcétera, que alimentan nuestra investigación. Digamos, como resultados generales, podemos señalar que el proceso de retorno, como nosotros venimos siguiendo el tema de migración, comenzó al menos en diciembre del 2019. Y los meses anteriores también se había estado observando un constante retorno de personas. Tengamos en cuenta que la migración venezolana, digamos, es de varias características, de varias formas, ¿no? Hay migraciones que son, digamos, gente que se va y no regresa por un tiempo prolongado, hay gente que migra, que serían, digamos, trabajadores migratorios, trabajadores temporales, y gente que va y visita familiares y regresa en poco tiempo. De manera que tenemos una diversidad de casos que nos indican que siempre hubo salidas y entradas permanentes, más allá de todo el movimiento fronterizo que sabemos que no necesariamente está relacionado con la migración. Pero a finales de 2019 es evidente que la población venezolana que estaba afuera, una buena parte de esa población comienza a retornar. ¿Qué pasa? Eso lo detecta hasta el propio gobierno colombiano. Ellos informaban, por ejemplo, que entre enero y febrero del 2020, por ejemplo, habían ingresado a Venezuela por territorio colombiano únicamente 70.000 personas. Y todo esto, tengas en cuenta que es antes del COVID-19. Cuando se declara la pandemia, evidentemente, se acelera un poco el retorno en los primeros meses y luego ese retorno disminuye paulatinamente. Sin embargo, la disminución de ese retorno se ve acompañada con un incremento relativamente acelerado de los casos de COVID-19 entre la población retornada. Sobre todo a finales del mes de mayo y mes de junio, ya ese efecto se ha estado notando en la cantidad de casos detectados en la población retornada y también en la población, digamos, venezolana que estaba en Venezuela, y se empiezan a producir los llamados casos de transmisión comunitaria, digamos, ya de forma masiva. Es importante señalar que digamos, esa mirada que hemos estado haciendo de los países de la región, notamos una serie de contradicciones entre, por un lado, la actitud de las autoridades, bien sean nacionales, regionales o locales, de países como Colombia o Perú, que habían estado interesadas más bien en facilitar o no impedir el retorno de venezolanos, a pesar del cierre de fronteras. Esto supuso, por supuesto, la frontera cerrada supuso una dinámica de
de pasos ilegales y de posible trata de personas, lo cual es altamente riesgoso para la población venezolana, sobre todo en esas condiciones de vulnerabilidad en la que se encontraban. Recordemos que buena parte de la población que retornaba también estaba en situación de no poder trabajar por las medidas de distanciamiento social, de cuarentena, aplicado en los diferentes países, de manera que el hecho de que pudieran pasar las fronteras o pudieran transitar por las carreteras, a pesar de las medidas, daba cuenta de que esos gobiernos estaban permitiendo o facilitando el ingreso, o sea, el retorno de los venezolanos. Eso era por parte de los gobiernos nacionales, regionales o locales, pero por parte de organismos multilaterales, muy específicamente el caso de ACNUR, la dinámica era completamente diferente. Ellos estaban más bien tratando de evitar que la población venezolana retornara y dispusieron, digamos, una serie de albergues, también dieron ayudas en alimentos y sobre todo en artículos de higiene para tratar de impedir el retorno de venezolanos bajo el discurso de que sus derechos humanos o su vida estarían en riesgo si ingresaban al país. Lo que hemos detectado después es que hay toda una movida, digamos, dentro de ACNUR, dentro de los organismos multilaterales, de agencias de Naciones Unidas, relacionadas con la necesidad, digamos, de impedir el retorno para mantener, digamos, el estatus de refugiados que habían tratado de otorgarle a los venezolanos. El estatus de retorno de refugiados se los otorgan los gobiernos, pero ACNUR había estado tratando de lograr que ese estatus se reconociera por parte de los países. Los países no estaban interesados en eso, y ACNUR por su parte no estaba interesado en que retornaran, porque el solo hecho del retorno terminaba por desmentir la condición de refugiado. Recordemos que un refugiado es una persona que no puede ingresar a su país de origen porque su vida corre en riesgo, y el hecho de que regrese pues desmiente un poco la condición. Es importante señalar que en toda esta dinámica, más recientemente la Organización Internacional de las Migraciones ha tratado de mover un poco la consideración de los venezolanos hacia el concepto de venezolanos en el extranjero, personas venezolanas en el extranjero, porque de manera que, digamos, la OIM pueda asumir la responsabilidad que tiene con migrantes y, digamos, dejando un poco de lado la retórica de ACNUR acerca de que eran refugiados. Esto tiene que ver un poco con luchas de competencia y también luchas por recursos, etc. Luego, debemos reseñar que la investigación que hicimos con el cuestionario que aplicamos a las personas retornadas daban cuenta, digamos, coincidía con toda la información que habíamos estado recogiendo de las otras dos partes, digamos, de la investigación. En el sentido de que, en efecto, las personas que retornaban eran fundamentalmente las más vulnerables. Podemos decir que eran, por lo general, jóvenes menores de 30 años, en su mayoría. Por más de la mitad de ellos tenía hijos pequeños. Tenían un nivel educativo, digamos, de bachillerato o inferior, habían salido de Venezuela por razones relacionadas con la economía, evidentemente con dificultades para conseguir alimentos o medicamentos, etcétera, y no por razones de asilo o refugio, como se había estado diciendo. También tenemos que esas personas debieron retornar fundamentalmente por digamos, la declaración de cuarentena, y cómo esa declaración de cuarentena ponía en riesgo sus modos de vida, su sustento, de alguna manera. Y esas personas declaran que en su gran mayoría no haber recibido ayuda en relación con la alimentación o con la higiene personal, con la atención en salud, ni ayudas para el retorno como tal,
de parte ni de los gobiernos de los países de la región, ni de las agencias de las Naciones Unidas, ni de las organizaciones no gubernamentales que habían estado trabajando con este tema en los países de destino migratorio. No es que no haya, pero son minoritarios. O sea, si hay gente que resulta que digamos, declara haber sido sujeto de ayuda, pero son minoritarios. Y una parte pequeña, pero relevante de esta población considera que recibe un trato discriminatorio, sobre todo en la atención en salud, o incluso agresiones de tipo verbal o físicas en su estadía en su estadía en los países de destino migratorio. Y un dato que es muy relevante para nosotros destacar es que 9 de las 266 personas declaran haber tenido hijos nacidos en los países de destino migratorio que no fueron registrados oficialmente por las autoridades venezolanas, con lo cual se presume una situación de apatridia por parte de 9 niños, bueno, o 9, digamos, hay 9 personas que dicen haber tenido niños en no registrados. No sabemos si son 9 niños o son más de 9 niños, o incluso menos, porque también hay casos de parejas que pueden estar declarando las dos partes de padre y madre, digamos, por un solo hijo. O sea, esa parte no la sabemos, no la pudimos, digamos, rescatar de los cuestionarios, pero en cualquier caso, si uno hace una estimación, una extrapolación de este datos a la población, digamos, de migrantes en general, que pudiera estar en el orden de los 2 millones y medio de personas, según las estimaciones más fidedignas, pudiéramos decir que la cantidad de niños en posible situación de apatridia o en riesgo de apatridia puede incluso estar cerca de los 50.000 niños y niñas. Esto evidentemente es una situación grave, digamos, llama a la atención y, digamos, debe preocupar a las autoridades en todo sentido, porque una persona sin documentación, sin nacionalidad, pues tiene mucho riesgo de no poder ser, digamos, sujeto de derechos plenamente. Esta investigación, digamos, continúa. Nosotros hemos hecho ya 2 entregas, estamos próximos a hacer una tercera entrega, pero este proceso continúa. Actualmente se estima que hay más de 130.000 personas que han retornado a Venezuela desde el 13 de marzo por los pasos regulares y al menos unas 70.000 personas más por pasos irregulares, lo cual, digamos, estaríamos redondeando unas 200.000 personas. Pero si le sumamos a las personas que retornaron un poco antes o sea, meses antes de la declaración de pandemia, podemos tener un retorno aproximado de 400.000 personas, que puede estar llegando incluso al 20% de la población emigrada. Sin embargo, bueno, en la actualidad estamos observando una dinámica que se ha denominado el reflujo, que es el retorno de quienes retornaron, o sea, la vuelta a salir de quienes habían retornado. Sin embargo, bueno, eso hay que tratar de verlo con cuidado, porque lo que hemos visto durante todos estos años, sobre todo desde 2017 y particularmente de mediados de 2018 hasta la fecha, ha sido un manejo, digamos, muy irresponsable y muy poco riguroso de las cifras. Sabemos, por ejemplo, por los propios informes emitidos por el gobierno colombiano, que el control que llevan que han llevado en todos estos años de migrantes venezolanos que ingresan a Colombia no son biunívocos, es decir, no se puede determinar que una persona no haya entrado más de una vez al territorio colombiano. Y sabemos, por ejemplo, que con la dinámica comercial de la frontera, muchas personas durante todos estos años han podido entrar numerosas veces a territorio colombiano, por lo cual han sido contadas todas esas veces. Y por lo general no se hace una
un recuento riguroso acerca de las personas que reingresan al territorio venezolano. De manera que la dinámica del reflujo hay que verla con cuidado, porque pues, se puede estar exagerando una vez más los datos de las personas que emigran y sobreestimando de alguna manera todo el proceso y todo el fenómeno, que no es que sea pequeño, pero que simplemente se había estado exagerando durante todo este tiempo. Bueno, sin nada más que agregar y invitando a todas las personas a que revisen nuestras investigaciones en la página del Grupo Sures, donde hemos estado trabajando Daimar Martes, que fue coautora de todas estas investigaciones, mi persona. La página del Grupo Sures es www.sures.org.be. Ahí pueden buscar toda la información relacionada con estas investigaciones de migración en particular y otras que habíamos hecho anteriormente, todas bajo el auspicio del Consejo Científico y Tecnológico del Estado Miranda. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Luis, por la presentación que nos has compartido el día de hoy. A continuación, vamos a dar inicio a una cuarta investigación que, como decíamos inicialmente, se realizó en el año 2019, y la finalidad de presentarla el día de hoy tiene el objeto de complementar un poco todas las visiones que nos pudieran dar un panorama mucho más complejo de cómo los aspectos políticos pueden estar incidiendo, o incluso en el tema de las percepciones y las emociones, en todas estas situaciones que hemos venido rescatando o recogiendo. De esta manera, la cuarta presentación, denominada Aproximación a los imaginarios sociales sobre el odio desde las identidades políticas en Venezuela, en la cual participó un equipo de investigación donde estuvieron Ana Barrios, Amailín Riveros, Luigino Bracci, Marta Lía Grajales, Berta Barrios y Fernando Giuliani. Esta presentación el día de hoy va a ser expuesta por la compañera Ana Barrios, quien es trabajadora social, diplomada en Derechos Humanos y Procesos de Democratización. También es activista en derechos humanos e investigadora en el campo de los derechos humanos, género, seguridad ciudadana y políticas públicas. También vale destacar que es integrante del colectivo de derechos humanos Surgentes. Como coordinadora de esta investigación, entonces le dejo la palabra a la compañera Ana Barrios. Tienes la palabra, Ana. Bueno, muchas gracias, Marilda, y saludos a todas y a todos los que están en esta conferencia. Bueno, sí, esta investigación se realizó en el año 2019 y el interés en compartirla se realizó motivado a una preocupación del Consejo Científico y Tecnológico del Estado Miranda por la escalada del conflicto político en nuestro país, ¿no? El propósito de compartirla acá es, bueno, si bien es un estudio que fue realizado antes del surgimiento de la pandemia y sus hallazgos no pueden relacionarse en modo alguna con la misma, el interés de compartirla radica en que la existencia de imaginarios sociales preexistentes, como los que están relacionados con el tema del odio, puede ser de utilidad para enriquecer la comprensión y el análisis de nuevos imaginarios que hayan surgido en el marco de la pandemia y se puedan realizar recomendaciones que abarquen también a esos imaginarios preexistentes. ¿Cuál fue el objetivo general de este estudio? Fue aproximarse a la comprensión del fenómeno del odio como construcción social y sus potenciales efectos en las relaciones de convivencia a partir de la exploración de los imaginarios sociales de las dos identidades políticas adversas, ¿no? El chavismo y la oposición, a fin de proponer alternativas de corto y mediano plazo para su prevención y contención. Y los objetivos específicos comprendían conocer los contenidos y dinámicas funcionales de las representaciones e imaginarios sociales en grupos chavistas y de oposición, ver cómo se perciben y valoran mutuamente, y conocer en grupos chavistas, de chavistas y opositores los significados y sentidos que sustentan, legitiman, naturalizan, justifican o rechazan procesos de descalificación, segregación y exclusión.
Hay que decir que esta investigación incluyó también un estudio relacionado con el tema de cómo se construye el odio a través de las redes sociales, específicamente la red social Twitter, que arrojó resultados muy interesantes, entre ellos que pareciera existir una mayor virulencia en la exacerbación del odio, dado el carácter remoto de estas redes. Pero bueno, por temas de tiempo y también por los objetivos de la conferencia, nos vamos a referir específicamente a los resultados que arrojó el estudio relacionados con los imaginarios sociales. Antes de eso, quería como comentar algunos referentes conceptuales y una hipótesis de partida que nosotros nos planteamos, ¿no? Nosotros entendemos el odio como una emoción humana que existe y que todas las personas en algún momento de su vida experimentan, que tiene diferentes formas de expresarse y cuya forma de expresión más extrema o más negativa es el deseo de aniquilamiento del contrario o de la amenaza que siente la persona, ¿no? Entonces, bueno, decíamos que el problema no es entonces que esa emoción exista, sino que se la manipule o se la exacerbe para aumentar sus consecuencias negativas, ¿no? Por eso decimos que existen diferentes niveles o que el odio puede escalar, ¿no? O sea, hay un odio que se expresa a nivel discursivo, a través de discriminaciones, amenazas, hasta llegar a situaciones extremas como los propios crímenes de odio. Decimos que el odio es un proceso relacional porque debe existir una relación entre una persona, un sujeto y la existencia de un objeto de odio, ¿no? Y decimos también que el odio se construye a través de un conjunto de factores psicosociales que interactúan entre sí, que están relacionados con emociones, sensaciones como la sensación de amenaza, de miedo, de rabia y de frustración. Y que dependiendo del nivel de manipulación al que sean sometidos esos sentimientos, se puede escalar hasta llegar a situaciones muy, muy extremas o peligrosas. Y esta hipótesis de partida que nosotros nos planteábamos es que en Venezuela el conflicto que se expresa en las diferencias políticas tiene su origen en unas diferencias de clase. O sea, la identidad de clase es lo que viene siendo el objeto de odio en el contexto venezolano. ¿Cómo nos aproximamos metodológicamente al estudio de los imaginarios sociales? A través de la realización de 4 grupos focales que incluyeron la participación de 30 personas. 2 grupos focales dirigidos a personas de la identidad chavista, uno de ellos jóvenes entre 17 y 26 años y otros adultos entre 40 y 65 años, y 2 grupos focales pertenecientes a la identidad opositora o antichavista, también divididos o segmentados en jóvenes entre 20 y 26 años y adultos entre 35 y 65 años. Nosotros entendemos que dado que este es un estudio de carácter cualitativo, sus resultados no pueden ser generalizados a la sociedad en su conjunto. Lo que queremos es como relevar algunos hallazgos que nos parecen importantes, ¿no? Las categorías de análisis que se establecieron para estudiar los imaginarios, en torno a qué se iban a estudiar los imaginarios sociales, fueron el contexto actual, cómo lo vivo, o el contexto para ese momento, 2019, a mediados de 2019, cómo se vive y cómo lo valoran ambas identidades, el chavismo, cómo se autopercibe y cómo es percibido desde la oposición cómo es autopercibida, cómo se autopercibe y cómo es percibida desde el chavismo, y cuáles son esos factores asociados que impulsan la emoción del odio, para finalmente hacer una serie de conclusiones y recomendaciones. ¿Cuáles fueron los hallazgos más importantes que, insistimos, no son extensibles al conjunto de la sociedad? En general, lo que encontramos es que los imaginarios de ambas identidades en los aspectos explorados comparten muy pocas valoraciones y se distancian de manera abrumadora en la mayoría de los aspectos explorados, ¿no? En relación al primer punto, que es el contexto del país, cómo se vive y cómo se valora, ahí hay un punto de encuentro que tanto el chavismo como la oposición tienen una percepción similar sobre la caracterización del contexto político y sobre todo social, sobre la caracterización de la crisis. Es decir, ambas identidades reconocen que existe una crisis profunda en la sociedad venezolana que afecta de manera drástica la vida cotidiana de la mayoría de las personas, independientemente de sus orientaciones o identidades políticas, ¿no? Y ambas identidades reconocen que esa crisis genera sentimientos de angustia y vulnerabilidad. Sin embargo, estos imaginarios se distancian enormemente cuando se habla o cuando se explora sobre las razones por las cuales creen que existe esta crisis, ¿no? Mientras el chavismo reconoce como causante de la crisis, como responsable de la crisis, a los factores externos, al asedio, pues al bloqueo,
y también a la actuación de la oposición, y en menor medida reconoce las fallas del gobierno, para la oposición la responsabilidad absoluta de la crisis responde a la gestión y a la ideología del gobierno chavista. No hay ningún otro factor que la explique, ¿no? Y en relación a sus expectativas en torno a cómo salir de la crisis o cuáles son las perspectivas que le ven a la crisis, también hay un distanciamiento, ¿no? Mientras que para la oposición el sentimiento es de frustración, rabia e impotencia, y bueno, no hay como más nada que hacer mientras el chavismo siga en el gobierno. Para la identidad chavista hay esperanzas de que las circunstancias van a ir mejorando, ¿no? Entonces ahí vemos cómo se separan y se distancian las percepciones en torno al contexto. En torno a la autopercepción y percepción, a la autopercepción del chavismo y a cómo lo percibe la oposición, también hay unos distanciamientos muy importantes, ¿no? El chavismo se reconoce a sí mismo como una fuerza popular, como una subjetividad social y política comprometida con un proyecto que busca justicia social para los sectores populares que históricamente han sido excluidos, ¿no? Y atribuyen la pertenencia de la mayoría chavista a las clases populares, que vive en su mayoría en los barrios, en zonas excluidas, que ha sido excluida del acceso a sus derechos, que es la más sufrida y desde donde siempre han nacido las iniciativas de cambio o las iniciativas transformadoras. Y por supuesto reconocen a Chávez como un líder, digamos, a seguir, como un líder inspirador, como un líder auténtico, comprometido, honesto, ¿no? En torno al cual se nuclean. Para la percepción que tiene del chavismo la oposición es que solo lo percibe, o sea, la oposición solo percibe al chavismo como el gobierno, como el gobierno, no lo entiende como una fuerza social, una fuerza política, una fuerza histórica, vamos a decirlo así, y por esa razón tiende a invisibilizarla y a rechazarla, como su calificación del gobierno es tan malo, entonces el chavismo es también muy malo, ¿no? Los opositores además sienten o refieren que la mayoría de los chavismos, los chavistas viven en zonas populares, en barrios, que son ignorantes, que no han tenido oportunidad de educarse, que no tienen voluntad propia y que por lo tanto son fácilmente manipulables por los gobernantes, ¿no? En relación con la oposición, cómo se autopercibe y cómo es percibida desde el chavismo, la oposición se percibe a sí misma en su condición de oposición al gobierno, ¿no? Una oposición férrea a todo lo que salga del gobierno, incluso sin ser valorado, digamos, ¿no? Y también por sus intereses que la nuclean, ¿no? Y lo que llamamos intereses de clase, por la defensa de un estatus, de unos, digamos, privilegios o formas de vida y bienes materiales que consideran alcanzados por mérito propio y no por la aplicación de políticas sociales desde el Estado, ¿no? A las que, digamos, lejos de entender las políticas sociales como una forma de inclusión, las perciben como dádivas, no como políticas destinadas a acceder a derechos, ¿no? Y desde el chavismo perciben a la oposición o a la identidad opositora como perteneciente a un nivel social en el que no se incluyen, clase media y alta, con estereotipos además físicos característicos generales, ¿no? Digamos, siempre referían que hay excepciones, pero en general, digamos, personas blancas con mayor acceso a derechos, profesionales que viven en zonas residenciales, en determinadas zonas de las ciudades, y una característica que les dan es que no tienen un proyecto o una idea de país como sí la tiene el chavismo, ¿no? ¿Cuáles son los factores que estos imaginarios desde las distintas identidades asocian al odio? Para la identidad chavista, el objeto fundamental del odio que manifiesta la oposición se concentra y se dirige hacia el chavismo y hacia los y las chavistas, hacia las personas chavistas, por el solo hecho de serlo. Según ellos, es un sentimiento que se origina por la intolerancia hacia la existencia misma del chavismo y hacia todo lo que éste representa, ¿no? Y que se caracteriza por un sentimiento general como de desprecio, ¿no? En virtud de ellos, en su explicación, perciben a la oposición como una amenaza, o sea, el chavismo percibe a la oposición como una amenaza para su existencia y un peligro real para el proyecto de país que se plantea el chavismo, que siempre está allí latente, ¿no? Y a raíz de eso reconocen que existen expresiones de intolerancia y de odio hacia la oposición, pero que están asociadas más bien a una actitud o a una conducta reactiva, es decir, que se producen
cuando la identidad opositora hace algo que atenta contra el proyecto chavista, ¿no? Las causas de ese rechazo o de ese miedo que sienten los opositores hacia el chavismo, en la explicación de la identidad chavista, es el miedo que tienen las personas opositoras a perder su seguridad económica, sus privilegios, su poder, su hegemonía. Ese es un primer elemento. Un segundo elemento es la frustración por los errores de su liderazgo político, especialmente por las promesas y expectativas que no se cumplen. Un tercer elemento es la manipulación, especialmente a través de medios y redes sociales. Y un cuarto elemento es la migración. La migración también se siente como una fuente o una causa de exacerbación del odio, ¿no? Sobre todo la migración, que está, digamos, concentrada en los niveles medios y altos, ¿no? Para la identidad opositora, ellos reconocen que tienen expresiones de odio e intolerancia cuyas causas son exclusiva responsabilidad del chavismo. O sea, no hay todo lo que tiene que ver con la responsabilidad hasta de sus propias expresiones y sentimientos de intolerancia o de odio tiene que ver con lo que hace el chavismo. El chavismo entendido como ese gobierno que invisibiliza a toda esa fuerza social. Perciben que existe que ha sido el propio gobierno el que ha transmitido el odio y que ese es un odio que se ha venido acumulando y que se ha ido expresando, asocian al chavismo con una suerte, o sea, para la oposición la entidad chavista está conformada no por personas que activan, que tienen espacios de actuación política comunitaria, sino por colectivos armados que intimidan, matan, amedrentan y reprimen, ¿no? Digamos, todo lo que atribuyen al chavismo es negativo, ¿no? Y las causas por las cuales digamos, el chavismo se convierte en fuente de, digamos, de odio o de estos sentimientos para la oposición es porque consideran que tienen un proyecto político equivocado, que el liderazgo chavista ha causado mucho daño, que ha habido mucha represión hacia los jóvenes opositores, especialmente o generalmente lo asocian a una represión que sucede en el marco de manifestaciones pacíficas, o sea, no reconocen eventos violentos en el marco de las actuaciones de la oposición, y a las fuentes y programas que promueven el odio desde el gobierno, ¿no? O sea, señalan una serie de programas específicamente a través del canal del Estado en los cuales consideran que se promueve y se exacerba el odio. También dicen que una fuente de odio o una causa es la falta de institucionalidad y el pésimo funcionamiento de los servicios públicos. En general, ambas identidades reconocen que hay una tendencia, o por lo menos para ese momento, a un desbordamiento de los discursos y acciones de odio, especialmente a través de las redes sociales. Y que el tema migratorio también es una fuente que genera rencor y genera odio, ¿no? Y que son temas que les preocupan, ¿no? Digamos, hay una preocupación en ambas identidades sobre un posible desbordamiento, ¿no? del tema del odio, a pesar de que se explican y se complejizan desde puntos de vista muy diferentes. En general, las conclusiones de este estudio nos llevaron como a comprobar esa hipótesis de partida, ¿no? O sea, creemos que las expresiones de clase se manifiestan, en las expresiones de clase se manifiestan los estereotipos que ambas identidades han construido cada una sobre la otra, marcando diferencias sociales y políticas. Estas diferencias son percibidas como una amenaza a la propia identidad. Es decir, cuando cada una de estas identidades siente que la otra la amenaza, se promueven y se exacerban las demostraciones de odio y discriminación que van escalando, ¿no? Sin embargo, hay que establecer diferencias, ¿no? O sea, hay formas distintas. Lo que nosotros encontramos es que del chavismo hacia la oposición se reconocen diferencias de entidad política y social que los distancian, pero el chavismo reconoce que la oposición existe, visibiliza su existencia, ¿no? Y sus emociones relacionadas con el odio se dirigen más bien, como decíamos al principio, de forma reactiva hacia la entidad opositora cuando sienten que ésta realiza acciones que amenazan el proyecto político del chavismo, ¿no? Del lado opositor no sucede así, se invisibiliza el chavismo desde todo punto de vista, excepto el chavismo es solo el que está en el gobierno, pero no existe como fuerza social, como fuerza histórica,
y las emociones vinculadas al odio se dirigen hacia la persona chavista, que es una cosa muy percibida por el chavismo. Solamente por el hecho de ser chavista son objetos de odio, ¿no? Y allí se expresa en muchas la investigación es una investigación extensa, en muchas de los verbatim que están allí presentes se expresan claramente deseos de desaparición por parte de estas entidades que se entrevistaron para el estudio opositora, de desaparición del chavismo, en especial de sus líderes. Pues, ¿no? Respecto de la identidad contraria, ambas identidades comparten el sentimiento de amenaza que representa cada una para la otra, así como la percepción de sí mismas como víctimas del otro, ¿no? O sea, cada identidad se siente por razones distintas víctimas de la identidad contraria, ¿no? En esta percepción influyen los mensajes y estereotipos que se posicionan sobre cada identidad a través del discurso de los actores políticos y sociales, tanto del chavismo como de la oposición. Es importante señalar que el estudio nos dio que efectivamente las líneas discursivas de las identidades políticas inciden o tienen cierta influencia en la construcción o manipulación de estos digamos, imaginarios y de este sentimiento, ¿no? Entonces es importante como destacar, son investigaciones o estudios que se tienen que seguir profundizando, pero es importante destacar el papel discursivo en esta realidad, ¿no? También hay una, digamos, una diferencia en ambas identidades. Es notable la ausencia de reconocimiento del chavismo como movimiento social popular y como fuerza política por parte de la oposición. Nos llamaba la atención que este desconocimiento tiene, por lo menos en las personas de la oposición que entrevistábamos, como un carácter absoluto, ¿no? Se referían a que no convivo con chavistas, no los veo, no sé dónde están, solo son el gobierno, mientras que el chavismo reconoce que sí convive con la identidad opositora en muchos espacios, que son un número importante de personas que además ha ido creciendo y que aunque no comparten horizontes, es necesario crear estrategias de diálogo y de convivencia, ¿no? Entonces esto explica que también haya una postura distinta en ambas identidades sobre el diálogo, ¿no? Por lo menos en las identidades de oposición más extremas que se niegan, digamos, a reconocer al chavismo, aunque manifiesten que están inclinadas a dialogar, si no existe ese reconocimiento, es muy difícil que ese diálogo ocurra, ¿no? Bueno, entonces estas diferencias que están cimentadas en la intolerancia y en el rechazo constituyen un escenario muy delicado para la promoción del odio. Digamos, no estamos en Venezuela, o por lo menos para ese momento, no estamos en una situación, digamos, como la que han pasado otros países. Este estudio lo que pretendía es ser una alerta, ¿no? O sea, como decir, eso está allí. Además, en Venezuela tenemos, parte del estudio también fue hacer como un estudio de los antecedentes, digamos, los diferentes momentos históricos por los que ha pasado el país desde la llegada del chavismo al poder, y vemos que ya hay un comportamiento cíclico, ¿no? Digamos, hay una permanente disputa que tiene momentos de pico, tiene momentos en que se exacerban los ánimos y los sentimientos, y luego por distintas razones tiene momentos de calma, ¿no? Entonces pareciera que vamos a convivir con estos ciclos y que por lo tanto entonces es importante manejar los sentimientos y las emociones en esos contextos. Y finalmente, para las recomendaciones que nos surgían de ese proceso, de ese estudio, en primer lugar, promover el reconocimiento de la identidad contraria debe ser el punto de partida de las estrategias de disminución y prevención del odio en la sociedad. Hay que trabajar por el reconocimiento de la identidad opositora y de la identidad chavista como identidades políticas que existen, como fuerzas políticas, sociales, históricas que existen y que van a estar conviviendo por mucho tiempo, ¿no? Este reconocimiento debe ser integral, es decir, en todos los ámbitos y dimensiones de la vida, en lo individual, en lo social, en lo político, en lo comunitario, en lo institucional, en lo familiar. El fin debe ser reconocer que las dos identidades existen y van a permanecer en la vida del país con sus diferentes visiones, y que la desaparición de alguna de ellas no es una opción viable ni deseable, pues aumentaría y generaría mayor intolerancia y violencia, ¿no? Reconocer públicamente los efectos de la crisis mediante acciones y discursos que generen empatía con los sufrimientos de la población, que reconozcan sus causas y consecuencias sobre la vida de la gente, así como las responsabilidades que atañen a cada actor, ¿no? Digamos, hay
en los liderazgos de cada identidad política una tendencia a no asumir responsabilidades o a echar siempre la culpa en lenguaje colonial al otro, ¿no? Entonces, bueno, es importante como que eso también comience a cambiar, ¿no? Modificar los discursos políticos de gobernantes, dirigentes políticos y comunicadores cuya responsabilidad y posibilidad de incidencia en este campo es enorme. Estos discursos deben apuntar a desechar los calificativos denigrantes hacia personas de cualquier entidad política, reconocer las cualidades, virtudes de la existencia de fuerzas políticas contrarias para la vida del país, ubicar la discusión y el debate en las cuestiones sustantivas y hacer llamados permanentes al diálogo. También impulsar espacios de diálogo no solo a nivel de las dirigencias de ambas identidades, sino propiciar discusiones en cascada, discusiones, debates que ocurran en los ámbitos más cercanos a las personas. Por ejemplo, la creación de mesas de diálogo donde participen personas de diferentes ópticas, que abarquen temas institucionales, sociales, comunitarios, donde haya agendas acordadas, donde haya plena libertad para manifestar opiniones en el marco de un respeto también pleno, ¿no? Estas agendas deben propender a identificar los puntos de encuentro de ambas identidades que ilustren que la convivencia ocurre a pesar de las diferencias. Realizar campañas nacionales en contra de las expresiones de odio a través de los medios tradicionales y sobre todo también de los medios digitales, que cada vez tienen mayor llegada, con el fin de concientizar acerca del impacto y resonancia que los comentarios y discursos de odio producen, conocer las consecuencias que ha habido en otras realidades y mostrar alternativas al alcance de todos para su desactivación. Y finalmente, desarrollar estrategias transversales destinadas a promover la convivencia en los espacios, centros educativos y espacios comunitarios mediante la adopción de programas de acción para la convivencia que incluyan a estudiantes, docentes, representantes, voceros y voceras de los consejos comunales, líderes y lideresas de los movimientos de base y territoriales. Eso es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ana, por la exposición y la disertación sobre este tema tan importante que nos ayuda a comprender cuáles son estos imaginarios preexistentes. Con esta exposición damos finalizada la participación de las 4 ponencias que teníamos programadas para el día de hoy. Los invitamos entonces a emitir sus comentarios, hacer sus preguntas a cada uno de los ponentes a través del chat de YouTube. Para ello vamos a disponer de 30 minutos. Invitamos entonces también a todas las personas a que puedan participar de esta manera. Muchísimas gracias a todas las personas que han participado también con sus exposiciones, a las personas que están y han participado también en estas investigaciones, a todo el equipo del Consejo Científico y Tecnológico, al centro, a la red de centros Claxo por brindar este espacio para poder exponer también estas investigaciones de importancia que también develan un poco las relaciones y las vinculaciones de la investigación social en las distintas áreas políticas, como lo hacemos de hecho en el Consejo Científico y Tecnológico de la Gobernación de Miranda. Entonces, sin más que agregar, nos despedimos en este momento, dándole muchas gracias por su participación. Esperamos entonces sus comentarios para ser respondidos por cada uno de las y los presentadores. Muchas gracias. Empezamos entonces con la lectura